Buenas noches, mil bendiciones, la paz y la misericordia del Señor sobre sus vidas, sobre sus casas, que el Eterno les continúe bendiciendo en esta hermosa noche. Estamos en tiempo de devocional, háblame Señor, un espacio de iglesia cristiana en toda cortante, y cada vez que el Señor nos permite salir al aire, su pastor y amigo José Yepe, que le saluda, que le bendice y que le da toda la gloria al Señor por permitirme entrar a la comunidad de su hogar. Que el Eterno te bendiga. Espero que hayas tenido un día bendecido, lleno de paz, lleno de la misericordia del Señor. Qué bueno poder volver a verte y poder saludarte a través de este espacio y de poder conectar a través de la internet contigo, con tu familia, con tu casa, los hermanos que están fuera de Colombia, los que están en España, Canadá, Estados Unidos, Chile. Que el Señor les bendiga grandemente, grandemente. Gracias por estar ahí, gracias por conectarse. Bendita sea la gloria del Señor. Que el Eterno les continúe bendiciendo. Así que oramos en esta precisa hora, en este momento, para darle gracias al Señor y colocar este tiempo devocional en las manos del Señor. Padre bueno, amoroso Dios, Padre grande, eterno y misericordioso. Gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir, de poder llegar hasta los hogares de nuestros hermanos y poder bendecir sus vidas, sus casas, sus hogares, sus familias a través, Dios, de este devocional. Le pedimos a su Espíritu Santo que nos hable, que nos edifique, que nos exhorte, que nos corrija, Dios, que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras vidas, que el Eterno pueda en esta hora bendecir nuestras vidas y hablar a nuestro corazón. Y a tu Espíritu Santo le damos las gracias, le decimos quédate, háblanos, ayúdanos a seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la majestad. Presentamos la vida en este momento del señor Lisandro, que está ahí en recuperación postoperatoria, Dios, para que tú tomes el control, el dominio, para que tú metas tu mano poderosa y que la buena obra que tú has comenzado la perfecciones, Dios. La salud de Luz Helena Pineda, la llaga de Cristo, el poder vivificador de Cristo sobre su vida. Ahí ahora un milagro sobre su vida, Padre, por el poder de tu palabra, creyendo que para ti no hay nada imposible, Señor. Bendecimos sus vidas, sus casas, sus hogares, sus familias y todos los que están enfermos. Declaramos la llaga de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, el Eterno les bendiga grandemente. Nuestro hermano Pedro Luis Ospino dice bendiciones, pastor. Dios le bendiga grande, grande, grandemente. Dios te bendiga, hijo. La paz y la misericordia del Señor sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Un saludo para Arelis, para Yarelis, para Pedrito, para todos los que están ahí en tu entorno. Que el Eterno te bendiga después de un día de trabajo, declarando sobre tu vida también la sanidad y la llaga de Cristo, porque Él es el médico por excelencia. Gloria al Señor. Que el Señor te bendiga. Estamos compartiendo la segunda parte y la parte final de este tema que comenzamos la semana pasada. Cuidemos a nuestra familia de la confusión en este 2024. Y cuando estamos tratando este tema, gloria al Señor, lo que tratamos de hacer es que nosotros nos podamos identificar con el Señor y con nuestra vida cristiana, y que Él estamos nosotros como creyentes vendiendo a nuestra familia de lo que es el Evangelio, para que ellos con nuestra forma de vida y con nuestra forma de actuar y con nuestra forma de andar, ellos también puedan dar ese paso de obediencia y aceptar a Cristo como el Salvador de sus vidas, en sus corazones, en sus vidas, y ellos también puedan gozar de la felicidad de saber que hay un Cristo que salva, que sana, que viene, que bautiza. Por eso hoy hay mucha confusión en nuestros hogares y en nuestras familias, porque no sabemos qué es lo que nosotros, con nuestra forma de vivir, cómo podemos nosotros marcar nuestra familia y cómo podemos nosotros bendecir nuestra familia. Porque una cosa somos en la iglesia, pero otra cosa somos en el hogar y otra cosa somos en el trabajo. Y lo que cada persona que se conecta con nosotros en el diario vivir ve de nosotros es lo que ellos pueden creer que es el Evangelio. Por eso la nación de Israel
Todos murieron en el desierto y la nueva generación que nació no conocía al Señor por ese evangelio que nosotros muchas veces vimos. El texto que estamos leyendo para esta enseñanza está en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 24 al 25. Y mire lo que dice este versículo tan hermoso de Jeremías, capítulo 3, 24 al 25. Dice: confusión consumió el trabajo de nuestros padres. Mire el grado de confusión que había en la nación de Israel, que los jóvenes hablaban de la confusión que había en su pueblo, en el pueblo de Israel. Dice: confusión consumió el trabajo de nuestros padres. Mire, o sea, sus padres, ellos podían ver que ellos decían que Dios era un Dios que bendecía, que era un Dios que proveía, que era un Dios que suplía, y resulta que estaban viviendo en ruina, porque dice: confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. O sea, que ellos ya eran unos adultos y cuando eran jóvenes, veían cómo todo se fue deteriorando y se perdió. Dice: desde nuestra juventud, dice, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. O sea, que no solamente hay una pérdida física, sino que también hay pérdida sentimental, emocional, porque ellos como jóvenes, ya siendo unos adultos, ellos decían: con la confusión consumió el trabajo de nuestros padres, y el trabajo de nuestros padres eran sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus familias. Y el 25 dice: yacemos en nuestra confusión. O sea, que aunque los papás hablaban de un Dios que bendecía, que proveía, que suplía, que era grande, que era poderoso, ellos lo que vieran era ruina, fracaso, pérdida. Y aunque eran unos jóvenes, cuando vieron toda la confusión de sus padres, que perdieron todo, cuando eran unos adultos, ellos decían: yacemos. Cuando dicen yacemos es estamos, permanecemos en nuestra confusión. Mire que ellos, a pesar de que ya no eran jóvenes, ya eran adultos, ellos todavía decían: yacemos en nuestra confusión. Y mire lo que dice: y nuestra afrenta, o sea, la condición que ellos estaban viviendo, porque eran personas bendecidas, pero estaban en ruina, adorando a otros dioses. Dios los introdujo en una tierra que fluía leche y miel, y nada de lo que Dios había dicho se había cumplido para bien, sino para mal. Dice: nuestra afrenta nos cubre. O sea, que ellos vivían una condición tan lamentable porque pecamos. O sea, ellos sabían el resultado de la confusión. ¿Cuál es el resultado de la confusión? Porque los padres pecaron contra Jehová nuestro Dios. Nosotros y nuestros padres. O sea, no solamente los padres se confundieron adorando a otros dioses y cogiendo otros caminos, sino que esa confusión les alcanzó a ellos también, que ellos también vivían en el error de sus padres. O sea, ellos no sabían cómo salir de esa situación y decían: nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. O sea, había una confusión en sus vidas porque sus padres no escucharon la voz de Dios y ellos estaban repitiendo los errores. Usted sabe que estos son generaciones tras generaciones, y lo que nosotros le vendamos a nuestros hijos, ellos lo van a repetir. Lo que ellos vean hacer, si nosotros en la iglesia cantamos, aplaudimos, gloria al Señor, si nosotros en la iglesia decimos amén, gloria a Dios, a mi esposa la tratamos de mi amor, de mi vida, de mi corazón, pero nuestros hijos en la casa no ven que nosotros aplaudimos, y nosotros en la casa, en la iglesia, cantamos nuestros coros, alabamos al Señor, decimos amén, decimos gloria a Dios, no alzamos nuestras voces, tenemos un comportamiento impoluto, intachable, pero cuando estamos en nuestras casas gritamos a nuestras esposas, maltratamos a nuestros hijos, prestamos y no pagamos. O sea, eso lo único que está generando es confusión a nuestros hijos y a nuestra familia, y eso va a terminar como dice el versículo: perdimos nuestras vacas, nuestras ovejas, todo lo que teníamos. Claro que usted no es agricultor, usted no tiene vaca, usted no tiene oveja, pero usted tiene posesiones, casas, cosas que Dios le ha dado. Entonces, la confusión y el resultado de la confusión, ¿qué era? Que no estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y cuando tú no escuchas la voz de Dios, cualquier voz que tú escuches te va a servir. Eso es como cuando usted no sabe para dónde va, agarre cualquier bus que, si usted no sabe para dónde va, agarre el bus que sea, que a algún lado va a llegar. Pero cuando usted sabe para dónde va, tiene que coger el bus indicado. Miren la confusión en que vivía esta nación, la confusión en que esta familia llevó a sus hijos, y aunque ellos como padres y ancianos y tatarabuelos y bisabuelos ya habían muerto, estos jóvenes, esta generación decía: yacemos en nuestra confusión. Y la afrenta, decían ellos, yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre. O sea, era una
situación deplorable. De todas maneras, usted hoy a través de esta palabra debe entender que nosotros debemos vivir un evangelio que no produzca confusión en nuestra familia. Que nosotros vivamos lo que la palabra enseña para que cuando nosotros no estemos, por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué le estamos mostrando a nuestros hijos? Gritos, ofensas, maltrato, pagar las cosas, no pagar las cosas y llegar a la iglesia y todo es amor, es cordialidad, mi vida, mi amor, mi corazón. Y en la casa tú no sirves, tú eres un estorbo, tú eres lo peor, tú eres la peor decisión que he tomado. Y nuestros hijos están viendo toda esa situación y esa confusión va a generar sobre sus vidas dolor, tragedia, muerte, malas decisiones en sus vidas, en sus casas y en sus familias. Un saludo a nuestra hermana Liliana Carreño que llega a la transmisión. Por eso nosotros tenemos hoy que decirle al Señor que nos ayude cómo estamos viviendo para que nuestra familia pueda, gloria al Señor. En el texto que hemos leído para comenzar podemos ver los riesgos de que nuestra familia viva en confusión. Y en este año 2024 que está comenzando, la confusión consume el trabajo, es decir, no nos permite disfrutar de los frutos de nuestros esfuerzos. También la confusión puede consumir la vida de nuestros hijos e hijas y también nuestras posesiones. La confusión nos hace pecar contra el Señor, pues la confusión viene a nuestras vidas cuando no escuchamos la voz de Dios. Por eso cuando leemos la palabra en el libro de Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Veamos entonces por medio de la palabra de Dios cómo debemos cuidarnos de la confusión. Lo primero que les enseñé a manera de recordar, lo primero que les enseñé la semana pasada fue que para no vivir en confusión, no confundiendo la prosperidad de los necios con la bendición del Señor. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que las cosas deshonestas, que las ganancias fraudulentas, que todo lo que se gana por debajo de la mesa no agrada al Señor. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos la honestidad, la lealtad, la integridad. Usted le enseña a sus hijos a trabajar, a vivir esforzados. Usted le enseñe con su vida a sus hijos que lo poquito que usted gana, cuando usted le da a Dios lo que le pertenece a Dios, Dios le bendice, Dios le prospera, no solamente a usted, sino a su familia. Pero cuando nosotros pensamos que las ganancias deshonestas pueden ser mejor que la bendición de Dios, nosotros no le estamos enseñando a nuestros hijos y por eso nuestros hijos viven y creen que es mejor la prosperidad del mundo que la bendición del Señor. Porque la Biblia dice que la bendición que Dios te da a ti no añade tristeza. Porque una persona que roba, que hurta, que hace daño, que mata, que le quita la vida a otro, que le roba las cosas a la otra persona, en algún momento de su vida puede quedar captado por una cámara. Alguien puede quedar vivo. Una persecución puede venir. La zozobra lo puede perseguir. Puede tener bienes y riqueza y tiene que andar escondiéndose porque le debe una vela a cada santo. Pero cuando usted espera que la bendición del Señor y le enseña a su familia que la bendición del Señor viene de Dios, usted no tiene que esconderse, usted no tiene que estar camuflándose en ninguna parte. Donde usted está, lo van a saludar y no le van a gritar porque usted no le debe a nadie, porque usted ha aprendido a enseñarle a su familia que la bendición que proviene de Dios no añade tristeza, que la bendición de Dios no añade tristeza y que la bendición de Dios es la que enriquece. Pero la prosperidad de los necios, la balanza falsa, los negocios fraudulentos, lo único que traen es ruina, muerte. Tenemos que tener mucho cuidado, pues muchas veces confundimos la prosperidad y el crecimiento económico y material con la bendición del Señor. ¿De dónde provienen los recursos que nosotros tenemos? ¿De dónde vienen los recursos que nosotros tenemos? La prosperidad del necio nos aleja de Dios. Porque una persona que tenga que estar vendiendo droga, vendiendo alcohol, vendiendo cosas ilícitas, la prosperidad de los necios nos aleja de Dios. Es una prosperidad enfocada en la apariencia, que nos hace vivir una vida enredada en deudas, que después nos roba la paz y la armonía en nuestra familia.
Porque la gente piensa que la prosperidad es tener todo y deberle todo a todo el mundo. La prosperidad de Dios no añade, la bendición del Señor no añade tristeza. Y Proverbios 1:32 dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Está escuchando? La prosperidad de los necios. La prosperidad de los necios los echará a perder. Porque terminarán haciendo cosas incorrectas para tener más y quiero más y quiero más. Se volverán en sicarios, en asesinos y harán lo que no tienen que hacer. Traicionarán la confianza, dañarán la lealtad que alguien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque el desvío de los ignorantes, mire cómo llama a Dios a aquella persona que basa su vida en las riquezas ilícitas, lo llama como ignorante. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Personas que prefieren la prosperidad del mundo que la bendición del Señor, terminan desviándose, haciendo cosas incorrectas y la prosperidad de los necios los echa a perder. Es importante que comprendamos que la prosperidad material también es parte importante de la bendición de Dios. Dios te puede bendecir sin necesidad de hacer nada ilícito. Honra a Dios, que son temas que no se pueden tocar porque a la gente no le gusta dar, porque a la gente le presta más atención a la internet que a lo que dice la palabra del Señor. Yo he vivido toda mi vida en el evangelio, yo tengo 50 años y yo llegué al evangelio a la edad de 12 años y mi papá me enseñó a diezmar, mi papá me enseñó a ofrendar, mi papá me enseñó a sacar mis primicias y nosotros también se lo hemos enseñado a nuestros hijos y nuestros hijos se lo han enseñado a sus hijos. Hoy hay generaciones, la mía, la de mis hijos y la de mis nietos. Yo soy la segunda generación de mis abuelos, mi papá es la primera, yo la segunda, la tercera mis hijos, la cuarta mi nieta. Y en la mía, mi nieta es la tercera. Y le hemos enseñado. Y ella pasa al altar, lleva su ofrenda. Cuando está en el culto, me dice, tata, dame el billete para dar la ofrenda. Porque le hemos enseñado que lo que la palabra dice es una verdad. Pero cuando usted le crea a la internet, cuando usted le crea a otra persona, mire su vida de ruina, mire su vida de miseria y se dará cuenta lo que es no honrar a Dios. Y es importante comprender que Dios nos quiere bendecir. Y tú cuando honras a Dios con sus diezmos, con tus primicias, con tus ofrendas, con lo que le toca dar a Dios, con lo que no es tuyo, tú verás cómo Dios honra tu economía. Y por eso la Biblia dice, dígale al justo que le irá bien y comerá del fruto de la tierra. Dice la palabra, no lo digo yo. Borre, arranque las páginas de la Biblia si no me quiere escuchar. Y toda la bendición y la prosperidad que Dios ha traído a tu casa. Mira cómo Dios ha embellecido tu casa. Mira cómo Dios ha embellecido tu hogar. Mira todo lo bueno que Dios está haciendo en tu economía, en tu casa. No dañes lo que Dios te está dando. Y Dios quiere también bendecirnos para nuestras vidas. Pero el objetivo principal, la bendición de Dios trae paz a nuestras vidas, armonía a nuestra familia y nos ayuda a estar más cerca del Señor. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, porque ustedes no lo van a corretear por ninguna parte, porque la bendición de Dios, ¿qué? Es la que enriquece, es la que enriquece y no añade, ¿qué? Tristeza. Si algo debemos anhelar y procurar en nuestras vidas es la bendición del Señor. No voy rápido porque esto lo enseñé el miércoles, ahí lo puede encontrar, parte 1 de esta enseñanza. Ahí la va a escuchar completica. Lo segundo que le enseñé la semana pasada es no confundiendo una vida religiosa con una vida verdadera, con una verdadera vida cristiana. Cristiano puede ser todo el mundo. La religiosidad es aparentar lo que no es mostrar, es tener una Biblia, es cantar, es aplaudir, pero vivir en la casa como un mundano, vivir en la iglesia como un hijo de Dios, pero vivir en la calle como un mundano de ver. O sea, es un mundano, es una persona que no conoce a Dios. La vida religiosa es aparentar. La vida cristiana es honestidad, es integridad, es negarse a mí mismo, que la gente me conozca como soy, transparente, íntegro, que cuando la gente piense en lealtad e integridad, en ti sea la primera persona que piense. Entonces no confundamos una vida religiosa, porque hasta el diablo va todos los domingos a la iglesia, los brujos van a la iglesia. Pero el que vive una vida cristiana es aquel que aprende a negarse a sí mismo, el que toma su cruz todos los días, el que vive para Cristo, el que se niega para Cristo, el que le hacen daño, el que lo maltratan, pero tiene la capacidad de amar, de perdonar. Ese es un cristiano, no el que se venga. Y el libro de Isaías 29:13 dice,
porque este pueblo se acerca a mí con su boca, escuche, y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor no de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Hay que temer a Dios. Y lo hacen porque, ay, no hago esto porque el pastor me dijo, es que no hago esto porque la pastora me dijo. No, ¿qué es lo que enseña la palabra? Yo voy a hacer lo que me enseña la palabra. Lastimosamente es una confusión que afecta a muchas familias que creen que la vida cristiana es solamente congregarse en una iglesia, pero vivir como inconverso. Creer que ser cristiano es solamente ir al culto los domingos para cumplir una costumbre y luego olvidarse del Señor durante toda la semana y vivir como el hijo pródigo. Tenemos que enseñar a nuestra familia que ser cristiano es seguir el ejemplo de Cristo y sus enseñanzas todos los días de nuestra vida. Por eso el libro de Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos que enseñar a nuestra familia que ser una familia cristiana no es fingir ser buenas personas y aparentar ser diferente al mundo solamente los días que nos congregamos y en la iglesia. ¿Dónde quedé la semana pasada? En este texto bíblico, en Génesis 35, 1-4, que dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando oías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Por qué Jacob le dice esto a su familia si Jacob es cristiano? Pues Jacob se casó con una mujer que su padre, Labán, era hacedor de ídolos, era un idólatra, era un pagano, era un tipo que no conocía a Dios, y él se casa con esta mujer y el papá le dio a su hija y a sus nietos las imágenes y los ídolos que ellos adoraban, y cada uno, porque como él llegó a vivir a esa tierra, porque él llegó huyendo, porque su hermano lo iba a matar, y ahí se encontró con Rebeca, si no estoy mal, gloria al Señor, con Raquel, y ahí se encontró con esta mujer y la defendió de los pastores y se terminó casando con ellos porque era pariente de su papá. Y él llegó a una tierra de idólatras, y como comenzó a trabajar para su suegro, los que trabajaban con él todos eran de esa región, el único cristiano era él, porque él venía huyendo de su hermano y le tocó estar ahí, trabajar 7 años por una esposa, trabajar 7 años por otra esposa. El suegro le cambió los salarios muchas veces, pero Dios lo bendijo ahí en medio de tanto pecado, y un día Dios se le apareció y le dijo, me voy a aparecer nuevamente donde me aparecí el día que huías de tu hermano. Levanta un altar, vuélvete a Betel, o sea, vuélvete al lugar donde un día me encontré contigo, donde habían ángeles que descendían al cielo y ángeles que ascendían y ángeles que descendían, y él pudo ver a Dios ese día, y ahí se encontró con Dios, y ahí hizo un pacto con Dios, y le dijo, Dios, de todo lo que tú me des en este camino, si tú me das ropa, comida, calzado, de todo lo que tú me des, yo apartaré para ti lo que te pertenece. Y un día, muchos años después, creo que 21 años después, Dios le dice, vuélvete a Betel nuevamente, vuélvete a Betel nuevamente, vuélvete. Comenten a Areli que estoy transmitiendo, que me está llamando. Vuélvete a Betel y haz un altar en ese lugar, al lugar donde un día me aparecí a ti. Él entiende que no podemos confundir una vida religiosa con una vida verdaderamente cristiana. Y él entiende que toda esa gente que él se ganó, su esposa, sus hijos, sus trabajadores, adoraban imágenes, y él no había hecho nada porque esa gente también conociera a Dios. ¿O qué vida él le podía estar enseñando a ellos y mostrando de lo que era Dios? Entonces Dios se le aparece y le dice, quita los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. O sea, Dios confronta a Jacob y le dice, ¿qué es la vida religiosa que tú vives? ¿Dónde está el Dios grande que tú conocías? Aquel Dios que les enseñó las leyes, aquel Dios grande y poderoso. Y él va y habla con su familia y le quita todos los dioses y les dice, y quita los dioses y levantémonos y subamos a Betel
y hagamos un altar a Dios ahí que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que han dado. O sea, él le pudo decir a ellos, el Dios que se me apareció en Betel. Él comenzó a hablarles de un Dios verdadero, de un Dios real, no de un muñeco, no de un pedazo de palo, no de lo que adoraban en la tierra de Labán, ni Raquel, ni sus hijos, ni los trabajadores que andaban con su poco de muñeco para arriba y para abajo. Él les dijo, el Dios que se me apareció en Betel ha estado conmigo en todo este camino. Es lo que le estaba diciendo. Ustedes han podido ver cómo tu papá me ha cambiado el sueldo como 20 veces, pero Dios me ha querido bendecir. Ustedes han visto todo lo que su papá hizo. Me empezó a trabajar 7 años por ti y me dio a tu hermana y después me tocó trabajar por ti. Pero con todo y eso, el Dios que se me apareció, mi relación personal con él, ese Dios verdadero me ha bendecido hasta acá. Y él pudo ganarse a esa gente, enseñarle lo que es una vida religiosa y pudo enseñarle lo que es una vida verdaderamente cristiana. Y dice que todo, mira lo que dice la palabra, levantámonos y subamos a Betel y haré ahí un altar al Dios que me respondió. Y el versículo 4 dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Él hizo un hueco en la tierra, los enterró y arrancaron paticas por aquí. ¿Qué más derecho? Nos vamos para Betel a encontrarnos con el Dios que un día se me apareció cuando yo estaba en mi angustia. La pregunta en esta mañana, mi amado hermano, ¿qué vida estamos llevando? Una vida de apariencia, una vida religiosa. Qué cambalache y qué tramullo y qué mentiras hablamos delante de nuestra familia. Qué confusión estamos creando en nuestras generaciones. Amén. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos a tener una fe no fingida, sino una fe verdadera todos los días en cualquier lugar. Segunda de Timoteo 1:15, mire lo que dice, hermoso versículo. Trayendo a la memoria, o sea, recordando la fe no fingida que hay en ti. Mire, mire. Le estaba diciendo Timoteo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, si no estoy mal, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Mira lo que dice. La cual, esa fe no fingida, habitó primero en tu abuela. La abuela de Timoteo se le enseñó a la mamá de Timoteo. Y después la mamá de Timoteo se la enseñó a él. No una vida religiosa, una fe no fingida. Por eso dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le está diciendo a Timoteo que hay en ti, la cual, esa fe, esa vida cristiana, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¿Qué garantía tienes tú y qué garantía tengo yo? La garantía nos la da el Señor. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso es lo que enseña la palabra. Pero no se instruye al niño enseñando los versículos. Repita los versículos, apréndase los versículos. Vamos al culto, vamos a la iglesia. Pero ¿cómo vives tú? Porque lo que tú le puedes estar enseñando los versículos a tu hijo, lo puedes estar desbaratando con el testimonio personal que tú dices. Por ahí un refrán que dice que lo que hacemos con las manos lo desbaratamos con los pies. Entonces, ¿qué le estoy enseñando yo a mis hijos? Mi papá me enseñó un evangelio, conoció a Cristo, me llevó a los pies de Cristo y él no está hoy, ya él se fue hace 3 años, pero yo hoy vivo la fe que vivió en él, que él me transmitió a mí y esa fe hoy yo se la transmito a mis hijos. La fe no fingida, una vida cristiana, no una vida religiosa, de mentira, de cuento, de tramullo, de prestar, no pagar. Así, mi amado hermano, esos 2 puntos se los compartí la primera semana. No confundas la prosperidad del mundo con la bendición del Señor. Y no confundas a tu familia mostrando una vida religiosa con una verdadera vida cristiana. Hoy entramos al tercer punto. No confundas
No confundiendo autoridad con maltrato y violencia. En el mundo, ¿cuánta gente no mataron las cruzadas hablando en nombre de Dios y hablaban en nombre de Dios y mataban y saqueaban y hacían y usaban el nombre de Dios para hacer tantas cosas malas? Entonces no confundamos la autoridad con el maltrato, porque podemos ser padres rígidos, pero también podemos ser amorosos, también podemos dar un abrazo, también podemos corregir a nuestros hijos, también podemos abrazar. Y mira lo que dice 2 Corintios 13:10. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Él no estaba presente, pero él le escribe a los hermanos de Corinto y le dijo: uso esta carta y les escribo ahora que estoy ausente para no usar la severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Pero esa autoridad que el Señor me ha dado no es para destrucción, es para edificación. Y la Biblia dice, una definición de autoridad dice que la autoridad es la facultad que alguien tiene de mandar o dirigir, de ser obedecido. Pero tenemos que comprender que en la familia cristiana, esa autoridad que Dios ha delegado en los padres, en las madres de familia, en el esposo como cabeza de la familia, es una autoridad para edificar, es decir, para hacer de bendición a nuestra familia y no para destrucción de la vida de los hijos y del cónyuge. Lastimosamente, muchos padres y muchas madres de familia y esposos están confundidos, pensando que tener autoridad significa maltratar, significa humillar a las personas que viven en casa, pero no es así. Tenemos que comprender que como padres tenemos ya la autoridad dada por el Señor, pero usamos la violencia para imponer nuestra autoridad porque nos falta algo indispensable para ejercer la autoridad del Señor, y es el ejemplo. No hay mayor autoridad que el ejemplo. Mire, yo me acuerdo cuando comenzó toda esta situación en la iglesia cristiana, que algunos señalan tanto y algunas cosas cuando entró, y a mucha gente no le puede gustar, y yo te respeto tu opinión, pero mi forma de pensar es que yo prefiero ver a unos jóvenes que en el mundo cantaban reggaetón y le cantaban al mundo, que hoy están en el Señor, le cantan al Señor y ganan gente para Cristo, no ganan gente para el diablo. Entonces nosotros somos más justos que Dios y somos más puros que Dios, y tenemos el bendito espíritu ese de Jonás que nos cuesta creer que Dios puede amar a la gente, y nosotros somos los jueces porque es que el reggaetón es del diablo, y es que el reggaetón es del diablo, y el diablo para allá y el diablo para acá, y el que está hablando puede ser el mismo diablo. Pero yo prefiero, mi pensamiento personal, yo prefiero ver a esa gente que antes cantaba en el mundo y ganaba mucha gente para droga y para alcohol, hoy tener familias convertidas, cristianas, que le cantan al Señor. No, es que porque el ritmo del reggaetón es ton, 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 y nosotros a veces nos inventamos unas películas en la cabeza y queremos cerrarle la puerta al cielo a la gente. Yo me acuerdo que alguien un día le regaló a mi hijo un CD cristiano de reggaetón, de funky, de Triple Seven, de todos estos cantantes cristianos que llegaron en ese momento ahí, y alguien le regaló el CD a mi hijo, y mi hijo se estaba escuchando el flow, estoy activado, y él estaba cantando, y me acuerdo que yo me paré y yo le digo, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que tú estás escuchando? No, papi, mira que esta música, no, ¿qué música? No, yo no quiero escuchar eso aquí en mi casa. Eso es del diablo, que no sé qué, porque a veces uno habla sin tener conocimiento y la autoridad, porque es como uno repite como loro todo lo que le dicen a uno, ¿no? Entonces, pero bueno, mi hijo se metía en su cuarto, colocaba su música bajita y el estoy activado y el estoy no sé qué y el estoy acá y cantando y desde que conocí a Cristo y esto, y yo ya estaba en el cuarto, y entonces yo escuchaba a mi hijo en el cuarto, y yo estaba en el cuarto, y entonces yo, oye, esto como que está bueno, ¿verdad? Entonces yo también comenzaba, y un día salí
y él estaba cantando y yo también me puse con él a cantar y eso lo acercó a Cristo. Él pudo llegar a los pies de Cristo, él pudo hacer muchas cosas y a veces uno cree que porque otro le dice, yo me acuerdo que un día mi hijo tenía el pelo todo lleno de gel y con el pelo parado así, yo le digo, no te quiero aquí en mi casa con ese pelo lleno de gel. ¿Y por qué? Porque eso es del diablo. Yo no sé dónde está ese versículo, pero bueno. Y entonces, y yo le dije, eso es del diablo. Y entonces él me quedó ahí y me dice, papi, ¿pero por qué? Y entonces, como yo no tenía respuesta que darle por la vida religiosa, yo le dije, porque el que manda aquí soy yo y punto. Esa es a veces la respuesta que nosotros tenemos para nuestros hijos. Y después con el tiempo, yo ahora voy para la iglesia, me peino y me echo el gel. O sea, a veces uno se mete en una película, hermano, o sea que y queremos aparentar que la autoridad que nosotros tenemos, y sabe que el mayor ingrediente para ejercer autoridad en tu familia se llama el ejemplo. Tus hijos te van a seguir con el ejemplo. Tus hijos te van a seguir con el ejemplo. Y por eso hoy usted ve el evangelio que ven los hogares. Por eso usted ve los hijos que ven los hogares. Porque nuestros hijos ven una cosa en la iglesia, pero ven otra cosa en las casas. Un día mi esposa y yo estábamos en un lugar y mi esposa, el Señor vino sobre ella y mi esposa, el Señor le habló y le dijo que nunca se te olvide que hay hombres de altar y hay hombres de abajo del altar. Tú los ves en el altar y parece que le faltaran alas para volar, mejor dicho, son querubines en el mundo. Pero cuando están abajo, malapagas, tramposos, traicioneros, mejor dicho, son una cosa impresionante. Entonces hay gente que te muestra la autoridad en una apariencia. Y necesitamos hoy en día no confundir a nuestra familia en la autoridad con el maltrato, porque el mayor ejemplo para que la gente te obedezca es el ejemplo. Es el ejemplo. Josué 1, 16, 18. Ahí se lo coloco en la pantalla, pero como es muy larguito, yo se lo voy a leer para que usted... Merly Soto dice, Dios te bendiga grandemente, Pastor José, saludos a la pastora Merly, Dios le bendiga, ahí está nuestra hija ya, la pastora Merly, en Chile, gloria al Señor, Dios te bendiga, hija. Mira lo que dice Josué, tenemos que comprender que como padres tenemos ya la autoridad dada por el Señor, pero usamos la violencia para imponer nuestra autoridad, porque nos falta algo indispensable para ejercer la autoridad del Señor, y es el ejemplo. Josué 1, 16, 18 dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. Mire lo que le está diciendo el pueblo a Josué. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos donde quiera que nos mande, de la manera que obedecimos a Moisés. En todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no lo obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, que se muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Ellos le dijeron, Moisés estuvo con Dios y fue ejemplo para nosotros. Ahora, si tú estás con nosotros, lo que tú nos mandes, nosotros haremos. Que así como estuvo Dios con Moisés, también estés contigo. Y mire que ellos logran colocar la severidad de decir, y el que no cumpla lo que tú mandas hacer, que muera. O sea, Josué era un ejemplo de vida a seguir, que cuando Josué decía, no roben, es porque no robaba, no maten porque no mataba, perdonen porque él perdonaba. O sea, el mejor ejemplo para ejercer la autoridad, la mejor ingrediente para ejercer la autoridad es el ejemplo. Haz las cosas bien. Sé ejemplo, como hablas delante de tus hijos. Si tú prestas, paga. No te pongas a hablar más delante de tus hijos de alguien que te hizo daño. Porque yo un día lo hice, hablé mal delante de mi hijo de una persona y mi hijo le cogió tal rabia a esa persona que a mí me tocó después sanar el corazón de mi hijo. Porque cometí el error de hablar por el dolor que tenía de lo que me habían hecho. Y un día hablando con mi hijo, dijo, la vieja esa. Yo, ¿cuál vieja? Esa, el que se hizo contigo que te habló. Yo, no, un momentico, ven acá. Pasó esto, pasó esto, pasó esto. Ella pudo cometer un error, pero yo ya la perdoné.
Perdóname, hijo, si te hice daño, porque él estaba en el dolor mío, también estaba él, porque es que le hicieron a su papá. ¿Qué día él estaba hablando con su mamá? Un día él entró a mi cuarto, eran como las 2, 3 de la mañana, y él me encontró orando de rodillas, y él al día siguiente le dijo: yo quiero ser como mi papá. Cuando yo sea grande, era un niño pequeño, yo quiero ser como mi papá. Orar, servirle al Señor. Y cree que mis ojos hoy están viendo la oración. Yo hablo con él, él viene a mi casa, y él no vive conmigo, él tiene lo que Dios le ha dado, y él vive aparte. Pero él viene todos los sábados a mi casa a almorzar y hablamos. Parecemos dos viejitos hablando, y eso me hace recordar a mi papá conmigo. Cómo yo hablaba con mi papá, cómo yo me sentaba a contarle mis cosas. Yo me siento con él y digo: mijo, estoy pasando por esto, estamos pasando por esto, ayúdame a orar en esto. Y él comienza a hablar y él dice: papi, este 2024 yo le voy a servir al Señor, yo le quiero servir al Señor. Y yo decía: Señor, gracias. Porque yo siempre decía: mijo, ¿y tú cuánto le vas a servir al Señor? No, papi, yo no quiero, yo quiero trabajar, ir a la iglesia, cantar los coros, amén, yo soy cristiano, pero yo no quiero ninguna clase de compromiso. Pero este año lo veo hablando otro lenguaje. Papi, yo le quiero servir al Señor. Lo mejor es servirle al Señor. Mire, cómo tú con el ejemplo tú puedes lograr impactar la vida de otra persona. Y ahí estaba Josué con su ejemplo impactando, porque a veces somos muy drásticos y te cambias y vas para la iglesia. ¿Y por qué? Porque yo soy el que mando. Y nosotros a veces la autoridad, como no tenemos la capacidad de, a veces nos pasamos los linderos y terminamos destruyendo. Por eso Pablo decía: la autoridad que Dios me dio no es para destrucción, es para edificación. Así que espero que Dios te esté hablando. Ya voy a terminar, gloria al Señor. Y el último tema, primero, es no confundiendo la prosperidad de los necios con la bendición del Señor. Lo segundo, ¿cuál es? No confundiendo una vida religiosa con una verdadera vida cristiana. Y el tercero, ¿cuál es? No confundiendo autoridad con maltrato y violencia. Y el cuarto, ¿cuál es? No confundiendo fidelidad y pureza con no tener relaciones sexuales con alguien. Porque a veces pensamos que porque estamos casados, pero no tenemos sexo con una mujer aparte o con un hombre aparte, no estamos ni adulterando ni fornicando. Pero ¿qué vemos? ¿Qué es lo que vemos en las redes sociales? ¿Qué es lo que vemos cuando nadie nos ve? Entonces necesitamos entender que hay muchas veces confusión en la fidelidad matrimonial, en el hogar y en la esposa. Es que yo le soy fiel a mi esposa, es que yo le soy fiel a mi esposa, pero ¿qué es lo que veo? Porque nosotros hemos cometido un error de entregarle un celular a nuestros hijos con 10, con 8, con 7 años, con 6 años. Usted no sabe el mundo que usted le está dando a ese niño, ni usted sabe lo que ese niño y esa niña va a aprender con un celular en las manos. Y así como ese niño, así nos pasa a nosotros los adultos, que nosotros pensamos, porque yo no tengo otra mujer en la calle, o usted como mujer no tiene otro hombre en la calle, pero ¿qué de lo que nosotros vemos? Y a veces hay matrimonios que están en confusión. Hay parejas y hombres y mujeres que están en confusión con no tener relación sexual con alguien y no tienen una pureza y una fidelidad matrimonial. Y necesitamos entender y salir de esa zona de confusión que hay. Así que vamos a escuchar aquí y terminamos en esta tarde. Hebreos 13:4 dice: honroso. Dice Hebreos 11:4. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todo el matrimonio, pero los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios los juzgará el Señor. Hebreos 13:14. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Hay normas establecidas cómo llevar las relaciones sexuales entre parejas, pero eso, a veces venimos de un mundo tan promiscuo y a veces venimos de un mundo de burdeles, de bares, de vida nocturna, y nos casamos y llegamos a los pies de Cristo y creemos que nuestras esposas son esas mujeres que un día
con las que estuvimos en un burdelo, con las que estuvimos en un estadero. Y queremos que nuestras esposas hagan con nosotros todo lo que nosotros hicimos cuando estábamos en el mundo. Y por eso el versículo dice, honroso, que cada vez que tú y tu esposa vayan a tener intimidad familiar, o lo que yo denomino la danza de la fertilidad, sea honroso. Lo que haces en el lecho, dice, honroso sea todo el matrimonio y el lecho sea tu cama, el lecho sin mancilla, que lo que se haga ahí glorifique a Dios, que lo que se haga en ese lugar glorifique a Dios. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará el Señor. Mira lo que dice Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Lastimosamente, en muchas familias cristianas, los esposos, las esposas y los hijos e hijas creen que están viviendo en fidelidad con sus cónyuges o una vida de pureza, pues no tienen relaciones sexuales con alguien porque no están teniendo relaciones sexuales con hombre o con una mujer ajena. Pero lastimosamente en sus vidas hay pornografía, hay pláticas sexuales con otras personas en las redes sociales y muchas veces llegan a compartir hasta fotografías íntimas con estas personas. Tenemos que comprender que la fidelidad y la pureza de nuestra vida comienza en nuestra mente y en nuestro corazón. Es por eso que el Señor nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Efesios 4:23, que dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si por alguna circunstancia estás practicando, estás viendo cosas que no debes ver y quieres practicarla con tu pareja, sal de esa confusión. Porque aunque no estás físicamente adulterando o fornicando, lo estás haciendo espiritualmente. Porque os habéis dicho que el que fornica, el que adultere, pero yo os digo que con solo ver y pensar, ¿se acuerdan que lo dice el Señor Jesús? Ya habéis adulterado y habéis pecado en vuestro corazón. Entonces Dios quiere hoy que salgamos de esa confusión. ¿Qué tenemos que hacer en nuestras camas como pareja para traer satisfacción a mí como hombre o a mi esposa? ¿Qué otras cosas tenemos que hacer? El sexo oral, hacer tantas cosas que la Biblia no las establece ni las permite, y nosotros muchas veces parecemos que fuéramos del mundo en todas las cosas. Por eso la Biblia dice, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Necesitamos decirle a Dios que nos ayude, pero para eso necesitamos renovar nuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Necesitamos renovarnos. Leer la palabra, entrar en una vida en el espíritu, tener la intimidad con nuestra pareja como manda el Señor, como lo establece el Señor, no saltándonos los linderos, ni el Kama Sutra, ni esto, ni lo otro. Tenemos que renovar nuestra mente. Y usted como esposo, honrar a su esposa. Usted como esposo, honrar a su esposa. Y usted como esposa cristiana, no permita que su esposo la utilice como si usted fuera una mercancía. Y usted, esposo, ame a esa esposa honrándola. Necesitamos salir de la confusión que hay. No podemos vivir como el mundo vive. No necesitamos poner una película pornográfica para tener intimidad con mi esposa. No necesitamos excitar nuestra mente leyendo cosas y viendo cosas para poder tener intimidad con nuestra familia. Amamos a Dios y honramos a Dios primeramente que todo. Pero tenemos que salir de esa confusión. No es que yo le soy fiel, es que nosotros somos fieles, pero ¿qué vemos? ¿Qué estamos haciendo? Así que dígale al Señor esta tarde que le ayude a salir de esa confusión para que usted pueda agradar al Señor en todo. Padre que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder y en majestad. Hoy queremos entregarte familias puras, familias, Padre, con pureza moral, que nosotros podamos salir de la confusión que estamos enseñando a nuestras familias en diferentes áreas, Padre, en la sexual, en la emocional, en la física, Padre, en la emocional, gloria al Señor,
amar, perdonar, en la física, el maltrato, sacarlo de nuestra vida, en la vida emocional, en lo sentimental, Señor, que podamos ser puros e íntegros para ti, Señor. Ayúdanos a sacar de la confusión a nuestra familia, que lo que ellos ven de nosotros, mañana ellos lo puedan replicar, mañana ellos puedan, Dios, edificar a sus esposos, edificar a sus hijos, edificar a sus nietos, Señor. Y que porque mi esposo no me deje o yo tengo que hacer y prestarme para satisfacerlo, porque si no me deja y se va, Señor, enséñanos a honrarte primero a ti, Señor. Porque a ti no te consiguieron en ningún burdel, a ti te sacaron de un hogar, te sacaron de una familia decente, con norma, con valores. Padre, ayúdanos a enseñarle a nuestra familia que es la prosperidad de los necios y que es la bendición tuya, Dios. Y enséñanos, Dios, a enseñarle a nuestra familia lo que es una vida cristiana y no una vida religiosa. Enséñanos a enseñar a nuestra familia lo que es el ser ejemplo y no ser un maltratador. Y enséñanos a vivir hogares con pureza sexual, con una pureza que agrade y que te honre a ti primeramente. Somos del pueblo de Dios, no somos del mundo y no debemos practicar las cosas del mundo. Por eso hoy te pedimos perdón. Si en algún momento de nuestra vida hemos tenido que practicar cosas, porque nuestra edad ya avanzó, porque no somos los mismos cuando éramos jóvenes, porque ya no hacíamos lo que hacíamos cuando éramos jóvenes, porque hoy la fuerza nos falta, Señor, y hoy nuestros cuerpos se han desgastado y tenemos que usar recursos y cosas para mantener una vida de pareja y intimidad. Señor, ayúdanos a agradarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Ayuda a cada uno de mis hermanos que está viviendo cada una de estas cosas. Los que luchan con la economía pensando que en el mundo estaban mejor, que desde que llegaron a los pies de Cristo su economía se fue al suelo y que ahora viven en austeridad, pero viven en comunión contigo, Señor. Aquellos padres, madres, mujeres maltratadoras, porque no solamente hay esposos maltratadores, también hay esposas que tratan a sus esposas mal. Hijos que tratan a los padres mal, padres que tratan a los hijos, porque hemos confundido autoridad con maltrato. Ayúdanos a ser ejemplo para nuestra familia. Ayúdanos que nuestras personas vean en nosotros lo que es una vida cristiana verdadera. Perdónanos, Dios, en esta tarde y ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz y la misericordia del Señor sobre tu vida. Gracias a todos los que estuvieron ahí. La pastora Merly Acuña, la pastora Merly Soto, Liliana, gloria al Señor, Pedro, Luis Ospino y todos los que quedaron ahí. Bendiciones, un saludo. Nos vemos mañana con un nuevo tema. Gloria al Señor. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde 1000 veces más de lo que te ha bendecido. Dios te bendiga. Y nunca se te olvide que papi está aquí.